Energía interna. Todo cuerpo posee energía interna. Cualquier cuerpo posee cierta energía por el hecho de estar en movimiento o de tener altura sobre el nivel del suelo. Pero poseen los cuerpos otras energías. Por ejemplo, aquí vemos, este chico está golpeando una pelota de golf. Entonces, la pelota de golf posee energía potencial gravitacional, es decir, por la gravedad, debido a la posición que ocupa respecto al suelo. Entonces, si tiene una altura, va a tener energía potencial gravitacional, es decir, todo es dirigida hacia el centro de la Tierra por la gravedad. Y va a también tener por el movimiento la energía cinética. Si todo cuerpo está moviéndose, entonces tiene energía cinética. Pero si dejamos la pelotita en un solo lugar, pues ustedes qué creen, también aunque esté en reposo o aparentemente nosotros vemos que no se mueve, sus partículas que la conforman están moviéndose y tienen dos tipos de energía. La energía potencial, las partículas, porque estas van a estar entre ellas o va a haber fuerzas entre ellas porque se van a atraer o van a tener, van a sentir repulsibilidad entre las partículas. Al sentir esto, las partículas que conforman un cuerpo, pues también va a generar otro tipo de energía que es la energía del movimiento, ya que va a ser por rotación, por vibración o por traslación. Es decir, así es como se pueden estar moviendo las partículas dentro de un cuerpo, aunque esté en reposo. Cualquier cuerpo que aunque esté en reposo va a estar moviéndose las partículas. Entonces llamamos energía interna de un cuerpo a la energía total de las partículas que la constituye, es decir, a la suma de todas las formas de energía que poseen sus partículas, átomos, moléculas e iones. Por ejemplo, nosotros aquí podemos escoger el agua como ejemplo. Cuando el agua está en estado sólido, es decir, cuando está en forma de hielo, las partículas al estar muy juntas simplemente van a estar así moviéndose, es decir, vibrando, simplemente van a estar vibrando. Cuando el agua pues pasa de su estado sólido a líquido, las partículas pues van a estar un poco más sueltas y se van a poder mover un poquito más. ¿Ya? Entonces, cuando el agua empieza por ejemplo, si la ponemos a hervir, se va a convertir en gas, el vapor va a salir. Por lo tanto, este gas tiene partículas y estas partículas pues van a estar muy sueltas que van a comenzar a moverse muy rápidamente como lo vemos aquí. Es decir, que la energía cinética, cuando nosotros escuchamos energía cinética, estamos escuchando movimiento. No está hablando del movimiento. Entonces, la energía cinética la podemos ver aquí, que el movimiento va aumentando, por lo tanto, la energía cinética también será mayor. Aumenta temperatura, aumenta energía cinética y el movimiento de las partículas. Temperatura. Temperatura y energía cinética promedio de las moléculas. Bueno, aquí ya le decía qué es la temperatura. Realmente la temperatura de los cuerpos es la medida de agitación térmica. O sea, lo que mide realmente es qué tanto las partículas se están moviendo debido al calor. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos temperatura, a la medida de la agitación térmica de sus partículas. De modo que un cuerpo está a mayor temperatura que otro si la energía cinética media de su partícula es mayor, es decir, si su movimiento de las partículas es mayor. Entonces ya les he hablado aquí que a medida que va aumentando la temperatura, las partículas pues van moviéndose mucho más rápido. Es decir, ya pasa de un estado sólido a líquido de un estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Tenemos diferentes termómetros para medir la temperatura de mercurio, digital, de aguja y de alcohol. Propiedades termométricas de la materia. Para medir la temperatura tenemos que hacer uso de algunas propiedades físicas medibles que varíe continua y sensiblemente con ellas.
razón por la cual a dicha propiedad se le llama termométrica. Por ejemplo, lo que puede variar es el volumen, la resistencia eléctrica, la presión, la longitud, etc. De acuerdo a estas propiedades que tiene cierta materia es que se puede medir la temperatura. Esta propiedad presenta siempre el mismo valor a una temperatura dada. Experimenta las mismas variaciones para el mismo cambio de temperatura. Por ejemplo, en los termómetros de mercurio, este metal líquido experimenta una dilatación proporcional a su temperatura. Por ejemplo, aquí vemos que el termómetro de mercurio se encuentra dentro de un recipiente que está lleno de hielo y vemos que el mercurio se contrae, pero se comporta de manera diferente si está en un recipiente donde hay agua hirviendo. Vemos que esta sustancia pues se dilata, aumenta su volumen. Entonces, esta es la manera de cómo se comporta o las propiedades físicas de ciertas sustancias. Para medir la temperatura tenemos tres tipos de escalas, que son las de Celsius, grado Celsius, Kelvin y grado Fahrenheit. Para definir una escala se eligen dos temperaturas de referencia llamadas punto fijo y se asignan valores arbitrarios a dicha temperatura, fijando así la posición del punto cero y dividen la escala en determinados números de divisiones iguales. Bueno, las escalas pues fueron dadas por André Celsius, también por William Thomson Lord Kelvin y por Gabriel Fahrenheit. André Celsius asigna el valor de 0 grados Celsius al punto de fusión normal del agua y 100 grados Celsius al punto de ebullición normal del agua y divide 100 partes iguales llamado grados Celsius. Entonces él dividió la escala en 100 partes iguales. Bueno, la equivalencia entre la temperatura Celsius y la Kelvin se puede encontrar mediante esta fórmula. Así también la equivalencia entre las temperaturas de Celsius y Fahrenheit. Tenemos esta otra fórmula. William Thomson Lord Kelvin dividió la escala en 100 partes iguales, igual que Celsius, pero llamó al punto de fusión del agua, le dio un valor de 273,15 Kelvin y el punto de ebullición normal del agua pues le puso un valor de 373,15 Kelvin. El Gabriel Fahrenheit pues él asigna el valor de 32 grados Fahrenheit al punto de fusión y del agua de 212 grados Fahrenheit, pero divide la escala en 180 partes iguales. Esta escala es usualmente se utiliza en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de su influencia. Aquí tenemos un ejercicio que fue resuelto en clase. Bueno, y nos dice, se informa que la temperatura en Alemania es de 77 grados Fahrenheit. ¿A qué grados, a cuántos grados Celsius corresponden y a cuántos en Kelvin? Ya, entonces lo único que tenemos que hacer es escribir la fórmula, ya la habíamos visto anteriormente. Aquí escribimos esta fórmula. Ya, ahora tenemos el dato que está en los 77 grados Fahrenheit. Entonces yo ya sé cuánto es la temperatura en Fahrenheit. Entonces aquí dice TF, temperatura en Fahrenheit, es 77. Reemplazo este valor, luego resto, que me da 45, ese valor lo divido para 9 y luego lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque está al otro lado, 5 pues está dividiéndose, por lo tanto al pasarlo al otro lado pasa a multiplicar.
Entonces tenemos ya, aquí se puede multiplicar 5 por 5 y nos da 25. Y tenemos la temperatura en Celsius. Con esta temperatura yo ya puedo calcular lo que me están pidiendo aquí en kelvins. Entonces la temperatura kelvins va a ser igual a la temperatura Celsius, pero más los 273. Entonces tengo aquí la temperatura Celsius, ya la encontré, serían los 25 más los 273 y me da el valor de 298 Kelvin, que era lo que quería encontrar. Aquí tienen un ejercicio que tienen que resolverlo, donde dice un boletín de noticias en Estados Unidos informa que la temperatura en Florida es de 91 grados Fahrenheit. ¿A cuántos grados Celsius corresponde y a cuántos kelvins? Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar este valor que está dado aquí, que es la temperatura Fahrenheit, aquí en 91. Restan, divide y luego multiplican con el 5 y le va a dar pues la temperatura en Celsius. Después que tienen ese valor, pues ya pueden reemplazarlo aquí para obtener la temperatura en kelvins. Gracias.